Entonces, miren, hay un tema que he estado tratando de hace un tiempo para acá, pero que recientemente tuve la oportunidad de tratarlo con la iglesia, en el Zoom de la iglesia, tuve la oportunidad de tratarlo con una iglesia hermana que me invitó hace 2 domingos, un domingo en la noche. Estuve presencial con unos hermanos pertenecientes a otra asamblea que me invitaron para que fuese a ellos y compartiera algo de la palabra de Dios. Y el tema que quiero tratar hoy lo he tratado, como dije, con anterioridad, pero es un tema muy importante porque es uno de los temas que más problemas está trayendo hoy en día en lo que es el pueblo de Dios. Y de lo que quiero hablarles es acerca de la conciencia del ser humano. Ustedes saben que nosotros fuimos creados con ciertas características, pero algo que nosotros debemos recordar es que nosotros en la actualidad no conservamos las características puras que nos fueron otorgadas al principio, o sea, que le fueron otorgadas a nuestros padres, entiéndase a Adán y a Eva. Adán y Eva gozaban de ciertos privilegios y junto con la caída vino todo un deterioro de ellos mismos y de todo su ambiente. Ustedes recuerdan ese dictamen que Dios le da y le dice a Adán, por tu causa maldita será la tierra. O sea, llegó a trastornarse hasta el mundo que nosotros conocemos hoy a causa de la transgresión, porque es algo que guarda mucha relación con lo que toda la Biblia enseña, por la razón de que si Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo, ¿verdad? Como dice el Salmo 100, hemos de entender que si nosotros estamos separados de Dios, nuestras facultades también están caídas. Entonces, en esa separación vemos cómo el hombre quedó totalmente desintegrado y eso incluyó que su conciencia también cayera del lugar de donde estaba y ya no tiene la capacidad que tenía antes de pensar en Dios como debería pensar y por eso viene todo este plan de la redención, por eso tiene Cristo que entrar en la escena y de ahí que nosotros debemos valorar, ¿verdad? Como decía el himno, oh, qué amigo nos es Cristo, ¿verdad? Que siempre está ahí para nosotros reconciliando toda esta relación que se perdió. Entonces, quiero hablar acerca de la conciencia del ser humano, específicamente enfocándonos a la conciencia del creyente, ya que nos es necesario a nosotros cautivar o hacer presa nuestra conciencia de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios debe tomar nuestra conciencia de manera tal que nosotros abandonemos esa manera de pensar o ese modus operandi, esa forma de comportarnos que antes teníamos, antes de que nosotros, ¿verdad?, conociéramos a Cristo. Vamos a Romanos capítulo 2 versículos 16, perdón, 12 al 16. Romanos capítulo 2 versos 12 al 16. Y este es el tema que quisiéramos tratar. Dice aquí en el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Luego dice el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ojo con este versículo porque nos acaba de enseñar que la palabra de Dios debe ser puesta por obra. O sea, no son solamente los que escuchan, sino quienes la practican. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, o sea, ellos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y luego dice el 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor hacia nosotros manifestado en tu palabra, en la obra de Cristo y en la voluntad de Dios, el Padre que nos ha dado todas estas bendiciones, las cuales cobran, Señor, sentido, cobran realidad, solamente cuando el Santo Espíritu de Dios está aplicando estas verdades en nuestras vidas, Señor. Señor, cuán privilegiados somos, Señor, cuán privilegiados somos, Señor, en tener la maravillosa oportunidad de que levantándose el sol nosotros podemos dirigirnos a ti, Señor, como hijos tuyos y engrandecer y exaltar tu nombre.
cuán gran privilegio también tenemos que culminamos las horas de nuestros días de la misma manera, porque sabemos, Señor, porque por lo que tu palabra nos ha enseñado, que las cosas comienzan contigo, continúan contigo y terminan contigo. Y es justamente allí donde tú estás que nosotros deberíamos desear también estar, porque sabemos, Señor, que cada oveja tiene una alta dependencia de su pastor y sola no puede ir ni siquiera unos cuantos centímetros. De esa misma manera, Señor, haznos entender de que nosotros no pudiéramos ir a ningún lado ni nada tendríamos si no es solamente bajo tu tutela y bajo esa guianza que solamente tú nos puedes dar, Señor. Muchas gracias por todo. Te pido de manera especial por los hermanos que siempre de muy buen modo me invitan, me permiten participar con ellos, me permiten formar parte también de, aunque en la distancia, pero unidos en un espíritu. Así que bendíceles en gran manera. Mira a sus líderes y los demás hermanos, Señor, unifícalos y únelos cada día en tu palabra y en tu verdad. Y también los demás hermanos que, al igual que yo, pueden interferir por otra vía, desde otro país, por la misma vía, también bendíceles en gran manera, Señor. Y para nosotros es un privilegio que a través de la crisis que hemos estado viviendo, nosotros podamos encontrar esos hermanos que son hijos también de un mismo Padre Celestial, que también podemos interactuar y conocerle, Señor. Eso nos testifica nuestras vidas de tu obra alrededor del mundo y de cómo hay otras personas que también son nuestros hermanos. Así que bendícelos en gran manera. Gracias por todo, Señor. Úsanos y dirígenos en nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, entonces quisiera volver a leer el texto para que pudiésemos tener una comprensión un poquito más clara, y esta vez uso una versión un poquito más llana que quizás nos pueda ayudar a entender un poco más. Dice aquí: Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan la ley, porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra. Pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos de los hombres. Esa es la misma cita, ¿verdad? Pero un poquito ya más parafraseada, un poquito más contemporánea. Pero este tema de la conciencia del ser humano, yo pienso que nosotros debemos meditar en él y tomarnos esto un poco más en serio como hijos de Dios. Tengo acá una frase que una vez dijera un conocido actor en una ocasión, intentando referirse a la conciencia. Este actor es un actor irlandés llamado Jimmy Cricket, o Jimmy el Grillo, le dicen, un comediante irlandés. Y fue este hombre que dijo en un programa televisivo en una ocasión: deja que tu conciencia sea siempre tu guía. Él dijo eso, él dijo: tú tienes que dejar que tu conciencia te guíe. Esto fue lo que este hombre dijo, y cuando nosotros analizamos esta frase que este hombre dijo, quizás se puede ver como un buen consejo: actuar con conciencia. Él acaba de hacer un llamado a que el hombre debe actuar con conciencia. Pareciera, ¿verdad?, un consejo interesante, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que cuando una conciencia no está instruida por la palabra de Dios, entonces seguir esta conciencia, en lugar de ser un consejo provechoso, se constituye en un consejo fatal. Se constituye en un consejo que estaría guiándonos, ¿verdad?, por otro lugar. Porque lo que queremos decir en esta noche, basándonos en lo que la palabra establece, que si nuestra conciencia ignora los principios bíblicos o ha sido cauterizada o endurecida por repetidos pecados, el consejo de Jimmy Cricket puede ser desastroso, puede ser muy desastroso. Y note usted algo interesante, que muchas veces nosotros hablamos de que Pablo es el apóstol a los gentiles. Pablo fue que desarrolló ese gran ministerio que estaba dirigido al pueblo no judío. Él estaba hablando a los griegos, estaba hablando a los romanos, estaba hablando a esas personas que en un principio no eran
considerado parte del pueblo de Dios y en manos de Pablo estuvo revelar el misterio, ¿verdad? Ese misterio que le fue revelado de cómo era que los gentiles iban a llegar a ser unificados juntamente como un solo pueblo con el pueblo judío. Entonces, algo interesante de la carta a los romanos, que cuando nosotros vemos un poquito de contexto de historia de la carta a los romanos, nos vamos a dar cuenta de varias situaciones que se dan en esta iglesia. Esta iglesia tiene unas características muy notables. Lo primero es que esta iglesia era una iglesia mixta. Era una iglesia que estaba compuesta por judíos y por gentiles. Pero hubo un tiempo en el que los judíos que estaban en Roma fueron expatriados o fueron exiliados, fueron forzados a regresar a Israel. No, el emperador de turno no los quería ya por ciertas situaciones y él los hizo salir. Y ese exilio duró alrededor de 3 años. ¿Qué pasó en la iglesia de Roma? Transcurren 3 años y se levanta el castigo que ese emperador le había puesto. Entonces empiezan los romanos, los judíos otra vez a llegar a Roma. Cuando llegan los judíos a Roma empieza el altercado. ¿Por qué? Porque ellos se encontraron con horror, ellos se encontraron que la iglesia había cambiado demasiado. Ellos se horrorizaron. Yo dije, porque ellos empezaban a medir todo con una mentalidad muy judía y ellos decían, mira, esta iglesia no está bien. Porque esta iglesia lo primero que está haciendo es que ya no está adorando el día sábado. Esta iglesia ya no está circuncidando sus hijos. Esta iglesia ya no está haciendo ciertas cosas que son estrictamente judías, ¿verdad? Entonces, por otro lado, estaban los gentiles, estaban los romanos defendiéndose, diciéndoles que ya las cosas no tenían por qué ser de esa manera, porque todos éramos un solo pueblo en Cristo, ¿verdad? Y en ese altercado entra Pablo con estos mensajes y empieza a decirle a ellos que tanto judíos como gentiles están inmersos en una espiral de pecado y lo único que los puede salvar a ellos es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es el único mensaje que siempre hemos estado enseñando y ese es el único mensaje que la iglesia debe conocer y ese es el único mensaje que la iglesia debe manejar, que debe creer, que debe vivir, que debe practicar. Y a veces nos preguntan la gente que no conocen la palabra de Dios a veces, ¿por qué la iglesia siempre está insistiendo en lo mismo? ¿Por qué la iglesia no me habla de otro personaje? ¿Por qué la iglesia no me usa otros libros, sino la Biblia? Esa es la razón de ser, porque el único libro constituido palabra de Dios es la Biblia y el único salvador, mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Es por esta razón. Entonces nosotros tenemos que tener esto bien definido. Entonces, basándonos en lo que Pablo está enseñando aquí, Pablo nos está enseñando acá que si nuestra conciencia, ¿verdad?, es ignorante del consejo de Dios o ha sido instruida o no ha sido instruida por la palabra de Dios, o es una conciencia, note usted que le habla a creyentes, es una conciencia que se ha cauterizado a causa de muchos pecados. La abundancia de pecado en la vida del creyente tiende a generar insensibilidad en la conciencia. Yo puedo incurrir en un pecado e inmediatamente yo incurro en ese pecado, yo soy confrontado por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí y ese Espíritu Santo redarguye mi corazón y me dice, tú no estás actuando conforme al llamado que Dios te ha hecho. Por tanto, esa tristeza que nos abruma cuando nosotros sabemos que hemos transgredido la ley de Dios, sabemos que hemos hecho lo que no debíamos hacer, esa tristeza nos abruma. ¿Por qué? Porque esa tristeza nos está conduciendo a nosotros a arrepentirnos de nuestro pecado y recuperar el gozo. Porque si es bien es cierto que nuestra salvación no se pierde, no la vamos a perder, hermano. Si usted no creyó en vano, usted no pierde su salvación, pero usted sí puede perder el gozo a causa de sin número de pecados. Y yo creo que ninguno de nosotros quisiera tener una conciencia cauterizada o vivir una vida no gozosa delante de Dios. O sea, lo que queremos es estar gozosos delante de Dios. Y ya le decía yo, por ejemplo, normalmente me toca enseñar a los jóvenes que van a pasar por las aguas bautismales y yo les explicaba el motivo por el cual debían bautizarse. Yo les decía, lo primero que tú tienes que saber es que Dios, o sea, Cristo desea que tú te bautices. Uno de los últimos mensajes que él entregó fue este: tienes que hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes que hacerlo. Y lo segundo es, tú recuerdas a Felipe y al etíope, ese encuentro que ellos tuvieron. El etíope preguntaba, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dice, aquí hay agua, vamos a bautizarte. ¿Y qué dice luego? Que el etíope siguió su camino gozoso porque había cumplido la palabra de Dios, había cumplido algo que el Señor deseaba. Y así debemos nosotros sentirnos gozosos cada vez que cumplimos las cosas que Dios desea que nosotros hagamos. Y eso es parte de lo que nos va a guiar a nosotros a una santificación plena, a crecer en santidad, a estar, ¿verdad?, cada día más
caminando por ese camino de santificación que Dios ha dejado para nosotros. Entonces, miren, la conciencia juega un papel muy, muy, muy importante en la vida cristiana. Por eso nosotros como creyentes nos resulta vital que nosotros comprendamos correctamente lo que es esto. Y dicho sea de paso, también creo que es en el área de la ética, de la teología ética, de la teología bíblica, de la teología práctica. Es en esa parte donde la mayoría de los creyentes tienen problemas. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia mixta, mixta en el sentido de que ustedes recuerdan que el apóstol Pedro nos dice a nosotros que debemos salir de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Cuando él nos dice eso, él nos está enseñando algo muy interesante. Ustedes saben que cada país, cada civilización, cada grupo de personas tiene lo que se llama una cultura. Y dentro de esa cultura también hay una subcultura. Bueno, la cultura, vamos a decir, en República Dominicana, hay una cultura dominicana. Dominicano se conoce por ciertos rasgos en los que él se manifiesta. Dicen que somos alegres, dicen que somos esto, que ellos también dicen que somos medio tiguerones, ¿verdad? Que nos gusta sacarle ventaja a muchas cosas. También dicen, también encontramos una subcultura que son las formas de vida que nosotros aprendemos de nuestra familia. Porque dentro de esa cultura también no todas las familias son iguales. Usted sabe que hay una familia mixta, una familia nuclear, una familia monoparental. Eso significa que hay familias que viven todos juntos, están los tíos, los primos, los abuelos, hasta los vecinos se meten allí. Hay familias que son nada más de papá, mamá y los hijos. Y hay familias que son también de un solo padre también que está luchando día a día para levantar sus hijos, que lo tuvo, que por X o Y enviudó, separado, no sé. Todo eso tiende a influir en la forma en la que nosotros pensamos, la forma en la que actuamos. Pero ¿qué pasa? Si hay algo trascendente en la vida de cada creyente, si hay algo que marca una diferencia en la vida de cada creyente, es la presencia de Dios mismo en la vida de nosotros. Y esto significa lo siguiente, amados hermanos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes saben que donde Cristo entra, como dice el libro de Efesios, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo ilumina los escenarios a donde él entra. Y cuando el apóstol dice, yo te invito a que salgas de la vana manera de vivir que tú aprendiste de tus padres, es que ya cuando yo conozco a Cristo, yo sigo siendo dominicano, pero hay ciertas cosas de la cultura dominicana que ya yo no debo practicarlas. ¿Por qué? Porque no van en acorde con la Biblia, no van de acuerdo con la Biblia. Entonces la Biblia es un libro que es contracultura. La Biblia no viene para amoldarse a ninguna cultura que esté transgrediendo la ley de Dios, sino que la Biblia es contracultura. La Biblia entra y promueve cultura celestial o promueve cómo debe ser el hombre conforme a lo que Dios establece. Y eso quiere tener que quedarnos bien claro. A veces también está la maldad o la maleza de los apellidos, de que si yo soy Polanco, por ejemplo, y que en mi familia abundan hombres que hacen cosas que no son correctas, de una vez la gente quiere tachar y decir, este es de tal familia. Esta gente son todos así, ¿verdad? Yo te dije que estas personas eran así. Yo no tengo derecho, si conozco a Cristo, a permanecer en ciertas prácticas familiares que no están correctas. Así que si usted proviene de alguna familia que tiene hombres carpetosos, como es el caso de la mía, no justifique su mala conducta con una maldad de un apellido. Cristo debe romper todo eso de raíz, porque Dios trabaja lo que es nuestra conciencia. Entonces eso es muy interesante para nosotros pensarlo hoy. Por eso es que la conciencia juega un papel importante en lo que es la vida del creyente. Entonces nos resulta vital a nosotros. Miren, este tema de la conciencia, muchas veces cuando nosotros vemos la forma en la que el hombre intenta explicarla, ya sea en la cinematografía, ya sea en la ficción, en la historia, como sea. Yo no sé si usted ha visto algunas caricaturas. Yo sé que han visto caricaturas. Algunos vieron caricaturas cuando eran niños, pero algunos la tenemos que ver de nuevo con nuestros hijos porque a ellos les gusta verla y uno tiene que estar ahí con ellos viendo lo que ellos ven. Entonces, muchas veces cuando tuve en las caricaturas, tuve un personaje que se le presenta la oportunidad de tomar una decisión y de repente a un lado aparece un pequeño angelito diciéndole, mira, tú tienes que hacer las cosas bien, pero del otro lado sale un diablito y le dice, no, 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 haz lo que tú quieras, si tú quieres hacer eso por ahí, no importa lo que pase, date un gusto, date una satisfacción. Básicamente hay un dilema
básicamente hay un dilema en la mentalidad de nosotros, pero cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, nos es necesario estar amparados bajo la voluntad de Dios. Nos es necesario estar firmes y, como decía desde un principio, nos es necesario tener una mentalidad cautiva por la palabra de Dios. Una mentalidad que va a utilizar la palabra de Dios, va a utilizar la sabiduría de Dios de manera de un colador, de manera de un sedazo, de manera que usted no va a hacer nada que usted no pase por ese filtro objetivo que es la palabra de Dios. Es muy importante verlo de esa manera. Entonces, hablando de la conciencia incluye lo que serían dos elementos básicos. Hay dos elementos básicos que entran en juego en la conciencia, propiamente dicha. Lo primero que entra en juego es que, de los elementos que incluye, es que la conciencia es una realización interna del bien y del mal. Nosotros tenemos que tener definido exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la palabra de Dios nos dice que el hombre no tiene excusa, porque cuando el hombre va a accionar, ya el hombre sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso no es verdad que yo necesito que alguien me diga a mí que yo ando mal. Yo sé cuando yo ando mal. Yo lo sé. Lo que muchas veces sí nosotros necesitamos es ser reprendido, ¿verdad? Por alguna persona. A veces necesitamos que en amor, ¿verdad? Y a veces uno dice, wow, pero la iglesia de hoy deja de practicar mucho la disciplina. La iglesia de hoy deja ya de preocuparse por la vida de los hermanos, ¿no? Se pareciera como si la iglesia no le interesara cómo están los hermanos en las áreas de su vida, no importa, ¿verdad? Todo se queda como en el anonimato, ¿no? Yo pienso que deberíamos preocuparnos y exhortarnos los unos a los otros, porque si yo te exhorto un día, con eso yo te estoy diciendo en amor que yo voy a necesitar que en un momento dado tú también me exhortes a mí, porque en la palabra de Dios nos enseña que nosotros nos necesitamos mutuamente. Siempre he dicho, el Señor no llamó un equipo de llaneros solitarios. Él no empezó a llamar hombres para que andaran, no, el Señor llamó una comunidad de creyentes. Y es en la comunidad de creyentes, hermanos, que se desarrollan los dones. Es en la comunidad de creyentes que se crece espiritualmente, que tú entiendes verdaderamente el amor de Cristo manifestado dentro de tu iglesia local con tus hermanos. Y tú tienes allí líderes, tú tienes allí pastores, tienes ancianos, tienes hermanos que están siempre trabajando de mano contigo, siempre están instruyéndote en la verdad para que tú puedas hacerlo de esa manera. Por eso, cuando vemos que Dios nos otorga dones, esos dones no son para mí, esos dones son para los hermanos. Si yo predico, es porque yo necesito predicar para que los hermanos me escuchen. Si hay otro hermano que predica, es porque yo necesito escuchar a este hermano. Y así el Señor va haciendo todo este balance de lo que es esta hermosa relación que se da dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Eso es lo primero, ¿verdad? Una realización interna del bien y del mal. Y número dos, y esa es la parte práctica de la conciencia, que incluye una habilidad mental para aplicar leyes, normas y preceptos a situaciones concretas. ¿Cómo así? Bueno, que yo tengo que aprender en mi práctica o en mi praxis diaria, yo tengo que aprender que hay unos principios bíblicos que yo debo vivirlos o debo aplicarlo en tiempo real. Con cosas sencillas, cosas súper sencillas. Muchas veces nosotros creemos que hay cosas que no son importantes. Todo comienza en la práctica. Todo comienza en la manifestación conductual. Por ejemplo, yo siempre he dicho que principalmente aquí en República Dominicana se habla mucho de la deficiencia que hay en la educación. Como maestro, ciertamente puedo decirles que nos hace falta mucho todavía para decir que somos una nación educada. Nos falta mucho todavía. Pero lo que yo digo con tristeza es que nosotros no tenemos necesidad de contenido. Contenido tenemos de más, porque ya el mundo está globalizado. Mira, yo estoy predicando acá, pero aquí hay personas de Chile, aquí hay personas de República Dominicana, aquí hay personas que están en Estados Unidos, y sabrá qué otra nacionalidad pudiera entrar. Cualquier persona pudiera entrar, ¿verdad? A través de un link. No estamos quedados por falta de contenido, no estamos quedados por falta de viabilidad, todo eso lo tenemos. Tampoco estamos quedados por procedimientos, conocemos los procedimientos. Dios nos ha dado una lengua, nos ha otorgado un idioma en el que tú y yo podemos expresarnos y la gente escucha. Pero ¿dónde es que se nos caen los argumentos? ¿Dónde es que se nos cae todo? En la práctica. Nos falta reflexión, nos falta accionar. ¿Por qué? Porque yo ya sé que Cristo murió por mis pecados, yo sé que se levantó triunfante, yo sé que me llamó para nueva vida.
Y la técnica para yo entender eso es la proclamación de la palabra, pero entonces cuando vamos a la práctica no vivimos de esta manera. Y eso pasa eso pasa en el mundo secular, pero eso también pasa en la iglesia. Eso también pasa en la iglesia. Y me parece que a veces cuando escucho sermones, siempre hay partes de los sermones que se constituyen en verdades fundamentales que a uno nunca se le olvida más. Yo recuerdo que escuché al hermano Alipio predicar acerca de esto, predicando acerca de la atención, que muchas veces no atendemos. Muchas veces la mayoría de problemas en los que nos metemos es por la poca aplicación de conceptos bíblicos. La vida no se constituye de una suerte, de una cosa. Mira, a veces tú ves personas y tú dices, mira qué suerte ha tenido fulano. No, es que esa persona ha empezado a vivir de una manera que lo ha llevado a esa forma en la que está. Entonces, si la Biblia, si es cierto que Dios tiene todo predestinado para nosotros, pero también Dios nos ha otorgado a nosotros consejos sabios que nosotros podemos utilizar. Y yo estoy seguro de que si nosotros tomáramos esos consejos sabios de la palabra de Dios a nivel de conciencia y los aplicáramos en tiempo real, yo sé que la vida de nosotros fuera muchísimo mejor y eso tenemos que reconocerlo. Entonces, ese es Romanos 2.15, ¿verdad? Aquí estamos en el Romanos 2 del 12 al 16, pero el 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Entonces, Pablo nos enseña que Dios ha escrito su ley sobre el corazón humano y la conciencia humana ha sido instruida por revelación de la ley de Dios, que él ha implantado en el corazón humano. Es en Eclesiastés 3:11 que dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre llegue a saberlo. Tú sabes por qué el hombre no quiere morirse. Tú sabes por qué el hombre hace grandes proyectos sin saber si va a poder llevarlo a cabo, porque el hombre no nació para morir realmente. El hombre en su estado original fue hecho para siempre estar al lado de su Dios. La muerte se constituye en una condición que llega a causa de la transgresión y están las dos muertes. Está la muerte biológica, la muerte espiritual. Esas muertes están ahí a causa del pecado. Hay dos lugares que en el Edén no iban a existir jamás, cementerios y hospitales. No había enfermedad, no iban a haber cárceles, no iban a haber lugares para guardar cadáveres porque no era el plan original que esto ocurriera, pero esto ocurre a causa de eso. Entonces, a veces nosotros nos ponemos a pensar qué va a pasar con la gente que no conoce la palabra de Dios. ¿Acaso Dios va a exonerar al hombre que no ha conocido el mensaje? ¿Va a darle una exoneración? ¿Va a perdonar a los indígenas que están en la jungla porque ellos nunca escucharon? Bueno, me es interesante cómo Pablo empieza explicando que aún las cosas que no se pueden ver de Dios son claramente visibles a través de la creación. Y el problema del que está en la jungla básicamente no es si conoce o no conoce el evangelio. El problema de que está en la jungla es que en vez de adorar a Dios, decidió adorar las cosas creadas. Porque eso tiene que ver con una disposición del corazón del hombre. Eso tiene que ver con una disposición del corazón del hombre. El hombre desea hacer todo lo que Dios no le ha pedido. Eso es lo que pasa. Entonces, ahí Dios arremete, ¿verdad? En ese capítulo 1 de Romanos, arremete reciamente contra la humanidad y le dice, mira, el problema tuyo es que tú has decidido no adorarme a mí y adorar cualquier otra cosa, y por esa conducta yo te entregué a ti a un sinnúmero de desórdenes. Por esa conducta que tú tienes, yo te dije, ok, como tú quieres perderte, pues yo te voy a dar rienda suelta a ti para que tú te pierdas tanto como tú puedas. Y eso pasa, entonces es algo sumamente como vemos a Dios arremetiendo duramente, porque el Señor es el autor de la vida, y si el mundo tuviese algún copyright o algún derecho, si el mundo tuviera algún derecho, le pertenece a Dios, porque Dios fue que lo hizo. Dios fue que hizo el mundo. Dios fue que hizo todo lo que tú y yo podemos ver. Entonces es interesante que nosotros lo pensemos de esa manera. Entonces, cada ser humano tiene lo que podríamos llamar una responsabilidad moral de seguir lo que su conciencia le dice. Un convencimiento moral, ¿verdad? Un compromiso moral o una responsabilidad de seguir lo que su conciencia le dice. Pero recuerde el punto en el cual nosotros iniciamos. Este comediante irlandés llamado Jimmy Cricket dice, tú tienes que seguir siempre tu conciencia siempre debería ser tu guía, pero si tú tienes una conciencia cauterizada, yo creo que tu conciencia te está llevando por un mal paso. Si mi conciencia no está instruida por la palabra de Dios, yo creo que esa conciencia está andando por un mal paso. Y es pecado actuar en contra de la conciencia de nosotros, como la palabra también establece. Ahora, para nosotros hablar un poquito más de esto de la conciencia, yo quiero citar
Yo quiero citar un evento muy interesante que debe ser un evento de alto interés para todos nosotros como creyentes en Cristo y como creyentes protestantes, en el sentido de que no pertenecemos a una iglesia tradicional, o no deberíamos pertenecer a una iglesia tradicional que antepone la tradición o equipara la tradición al mismo nivel de la escritura, porque el problema de la iglesia tradicional es un problema de autoridad. Para nosotros como creyentes que abrazamos el precepto sola escritura o solo la Biblia, para nosotros como creyentes de solo Biblia, nosotros entendemos que ninguna tradición está por encima de la Biblia, porque la tradición viene de los hombres, pero la palabra de Dios viene de Dios, es la verdad de Dios. O sea, por eso toda práctica de la iglesia debe estar sujeta no a la tradición, sino a la palabra de Dios. Ahora, la iglesia debe producir tradición sana, porque es inevitable que produzcamos tradición. Somos gente de tradición. Somos gente que implantamos costumbres y normas, pero estas costumbres y normas tienen que estar atadas o ancladas a lo que es la palabra de Dios. Quiero citar este evento muy conocido, ocurrido en 1521. Hace 500 años de ese evento, amados hermanos. 5 siglos han transcurrido de este evento que les voy a mencionar, y es un evento que debe ser conocido por nosotros, porque es parte de lo que es nuestra historia, como creyentes, como cristianos que hemos abrazado la fe estrictamente bíblica, la fe que viene de Dios y no la fe que está mancillada por los hombres. Creemos en la palabra eficaz de Dios, no en la palabra mancillada del hombre. Decía hace un momento, hace un tiempo atrás, perdón, que hay mucha religión mancillada hoy en día, hay mucha religión que se adapta al hombre, y el hombre, en una ocasión decía un científico soberbiamente, como Dios en el principio dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahora los hombres vamos a hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Ese tipo de cosas piensa el hombre de hoy en día, porque ellos quieren tener un Dios, pero es un Dios que está muerto, un Dios que está paralizado, un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia y conocemos al Dios de la Biblia, nos damos cuenta que el Dios de la Biblia tiene voluntad, tiene orden, tiene cosas que darnos y tiene una salvación increíble que entregarnos. Ese es el Dios de la Biblia. Lo que quiero citar de 1521 fue la comparecencia de Martín Lutero en la Dieta de Worms, Alemania. La Dieta de Worms fue una reunión o un concilio que se celebró en el Imperio Romano Germánico, llevado a cabo obviamente en la ciudad de Worms, Alemania, del 28 de enero al 25 de mayo de 1521. Y quien estuvo presidiendo, quien estuvo encabezando esta importante reunión para todo lo que tiene que ver con la historia del cristianismo, fue el emperador Carlos V, quien estuvo presidiendo esta importante reunión. Y lo más importante de esta reunión, amados hermanos y oyentes, lo más relevante que estuvo pasando en aquel lugar de esa reunión fue que Martín Lutero estaba allí presente. A Martín Lutero se le estuvo enjuiciando en aquel lugar. Fue convocado para que se retractara de sus famosas 95 tesis. Usted sabe lo que Martín Lutero hizo. Este monje empezó a estudiar la palabra de Dios por accidente, ¿verdad? Lutero, tú tienes que ser maestro de seminario. Como te toca enseñar, tú vas a tener que estudiar la Biblia. Y este muchacho lleno de energía se había destacado por ser un tremendo orador, se había destacado por ser un abogado fiero, porque era estudiante de leyes antes de ser un sacerdote. Cuando se le entrega una copia del Nuevo Testamento en sus manos para que la leyera, cuando él llega a la carta de Romanos y se da cuenta de lo que significa la justificación por la fe, cuando se da cuenta de todas las cosas que se dicen allí, entonces él empieza a entrar en un choque. Él empieza a darse cuenta, su conciencia empieza a darse cuenta de que lo que la iglesia estaba haciendo no era lo que Dios deseaba que la iglesia hiciera. Lo que la iglesia estaba enseñando no era lo que debía enseñar. Y la forma en la que vivían esas autoridades de esa iglesia tampoco era una forma digna ni piadosa como hombres de Dios. Este hombre empezó a ser trastornado por eso. Entonces ahí se le convoca para que básicamente en público, frente a León X, frente a todo ese séquito que estaba allí, él dijera que se arrepentía de haber hecho todos estos enunciados, porque lo que él hizo fue que fue a la iglesia de Wittenberg, Alemania, toma 95 enunciados, que fueron sus 95 tesis, y hizo 95 contradicciones
de prácticas que tenía la iglesia de aquel entonces, contradiciéndola con lo que la Biblia enseñaba. Esto le pasó a este hombre. Mire para que usted se dé cuenta que este es el movimiento de la reforma protestante. A nosotros se nos llama cristianos protestantes. Si usted se da cuenta, muchas personas a veces marchan hacia sus iglesias y a veces usted ve que ni Biblia llevan en la mano. A veces ni Biblia llevan en la mano. Ellos van a escuchar lo que allí se les dice. Pero si algo caracterizó a los protestantes era que siempre andaban con una Biblia. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a leer la Biblia. Y se quebrantó esa enseñanza de que la palabra de Dios era para un grupo selecto, de que solamente un grupito podía leerla. No, la palabra de Dios tiene que ser para todo el pueblo, porque esta palabra fue dada a la humanidad. Un versículo clásico como Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios amó al mundo, por eso su palabra es para el mundo. Su palabra no es para un grupito. Todas las personas que te dicen a ti, mira, nosotros somos los únicos que sabemos lo que es la salvación, nosotros somos los únicos que podemos darte lo que tú estás buscando, eso es una secta, esas son personas esclavizantes o personas que te están conduciendo a ti a otra cosa, pero nosotros sabemos que en Cristo está la salvación y todo aquel que está en Cristo está en la verdad. Entonces eso es algo que debemos meditar. Entonces, allí se citó a Lutero, ¿verdad? Y eso duró del 16 al 18 de abril. Y Lutero estuvo allí hablando delante de esta asamblea, pero en vez de arrepentirse, él defendió con energía y con actitud protestante, como una protesta basándose en lo que la Biblia enseñaba. Cada cosa que le decían dice, mira, la palabra dice esto o esto, aquello. No, la palabra enseña tal cosa. Y aquí cito textualmente lo que él argumentó allí. Cito textualmente. Aquí él hizo varias declaraciones en su defensa, que luego estas frases que él dijera se convertirían en frases célebres o conocidas que permanecen hasta el día de hoy, 500 años después. Lo primero que él hizo fue que admitió ser el autor de los escritos que llevaban su nombre. Lutero, ¿fuiste tú que escribiste eso? Sí, señor, fui yo que lo escribí. Eso dijo este hombre delante de todas esas autoridades. Fui yo que lo escribí. Pero rechazó retractarse. Dijo, yo fui que lo escribí y yo, porque le dijeron, ok, aunque tú fuiste que lo escribiste, vamos a pedir una disculpa pública para no tener que hacer algo duro contigo. Él dijo, yo no puedo. Yo no puedo sin estar convencido. Convicción. ¿Cuál es nuestra convicción hoy en día? Nosotros estamos convencidos de que Cristo es la verdad, pero pudiéramos reflexionar hasta qué punto nosotros vamos a seguir pensando esto. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a seguir? O si acaso existieran escenarios en los que tú y yo vamos a decir que somos creyentes. A veces hay mucho cristianismo por conveniencia. A veces nos conviene decirlo, ¿verdad? Pero a veces no es, en este lugar yo como que no puedo decir mucho que soy cristiano porque me van a mirar como el bichito raro del grupo. O quizá van a decir algo raro de mí. No sé, como que hay gente que tiene cierta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque Pablo, una de las cosas que le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, o si tú quieres decir, cambiar esa frase y decir, Timoteo, identifícate como creyente, porque cada vez que tú predicas te identificas como creyente. Yo nunca he creído en una persona que predique y que no viva lo que predique. Si tú predicas, tú te estás poniendo como ejemplo tú mismo primeramente. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Esa frase significa, Timoteo, tiene que predicar cuando te parezca conveniente, pero también cuando no te parezca conveniente. Aún en lugares donde el cristianismo puede ser rechazado, allí también tú tienes que predicar, porque el evangelio no se queda. Incluso Pablo es un ejemplo grande de esto, porque Pablo, estando preso a causa del evangelio, empieza a escribir cartas acerca del evangelio. ¿Cómo ustedes ven eso? Eso es algo increíble. Solo Dios puede hacer un tipo de cosa como esta. Entonces, Lutero argumentó lo siguiente, dice, a menos que a mí no se me convenza mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que yo no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado o han cometido muchos errores de manera continua e ininterrumpida y se han contradicho uno tras otro, me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Y esta es la frase que yo quisiera compartirle de este hombre para que nosotros pudiésemos analizarla bíblicamente hablando. Esta parte donde él dice, mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios. Y luego dice, y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia. Y dice luego que Dios me ayude. Amén. Eso dice Lutero, que Dios me ayude, pero yo no puedo. Mira, no sé qué me convenza con la Biblia. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental aquí de la Biblia? Dice Pablo acá cuando estábamos leyendo que los que no tienen ley
aún serán juzgados por la ley, porque el que no tiene la ley está llamado a cumplirla. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia sobre sí que le dice a él lo que está bien y lo que está mal. ¿O por qué tú crees que nosotros podemos hoy, en lo que sería teología propia o la teología que habla de Dios, por qué podemos asegurar como argumento de la existencia de Dios el argumento de la moral? ¿Por qué en todas las civilizaciones que nosotros conocemos hoy la violación de un niño es vista como un horror? ¿Quién le dijo a ellos que eso es malo? Ellos saben que hace algo como eso es malo. Pero hoy en día tenemos una sociedad que está siendo influida no precisamente por Dios, sino por el enemigo, que te está diciendo a ti que matar niños en los vientres de la madre no es nada, ¿verdad? Te están cauterizando la conciencia. Por eso, quienes tenemos hijos, tenemos una ardua labor. Tenemos una ardua labor de destruir la basura que le meten muchas veces en la misma escuela a los niños. Allá viene un maestro que no tiene ningún conocimiento de Dios y ningún interés de que la gente conozca a Dios y le dice a tus hijos, tal y tal cosa se hace así. Eso no importa que tú quieras ser varón o hembra, o eso no importa que tú quieras usar drogas. Eso no importa nada, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ah, pero el niño llega a la casa, yo no puedo hacerme de la vista gorda, yo tengo que decirle, mira, tú tienes que respetar a tu maestro, tú tienes que ser un ejemplo en la clase, pero eso que te enseñaron no es verdad. Y eso que te enseñaron es desagradable a los ojos de Dios. Y hay que echar esa lucha, hay que echar esa batalla, hay que estar encima de ellos instruyéndolo, porque nosotros no podemos dejar el destino espiritual de nuestros hijos ni en manos de ningún maestro, ni en manos de ninguna nación. Es en manos de la familia. Y si tú dijiste hoy, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo no sé a quién tú quieres servir allá afuera, pero yo y mi casa servimos a Jehová, esa labor nos corresponde a nosotros dedicarnos a ella. Entonces, lo que Lutero aclara aquí, donde dice, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, y luego dice, porque hacer contra la conciencia no tranquiliza ni estaría bien. En la respuesta de Lutero nosotros encontramos dos principios bíblicos importantes, hermanos. Dos principios bíblicos importantes. En primer lugar, que la conciencia debe ser instruida o hecha cautiva por la palabra de Dios. Pablo dice, renovad vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. ¿Tú sabes qué pasa cuando nosotros no nos conformamos mucho a este siglo? Nos pasa como dice el refrán, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Si usted dejó de nadar conforme a la corriente de Dios, usted va a empezar a volverse como más tolerante con el pecado. Por eso tú ves que hoy hay iglesias, entre comillas, cristianas, que ya están casando personas de un mismo sexo. Toman dos mujeres, dos hombres, lo casan. Y dicen, ya eso no es nada. ¿Por qué? Porque ya se les cauterizó la conciencia. Y ya actúan como si fueran impíos. O probablemente nunca fueron regenerados. Nunca tuvieron una conciencia dirigida por la palabra de Dios. Y eso es muy triste. En primer lugar, ¿verdad? La conciencia debe ser instruida o hecha cautiva. ¿Cómo yo voy a hacer, mi conciencia instruida o cómo la voy a cautivar? Con la palabra de Dios. Bueno, esto no viene por manera fortuita. No viene de manera fortuita. Lo primero que cada creyente debe hacer es reconocer su necesidad de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos palabra de Dios. Usted podrá leer un gran fragmento de la Biblia hoy, pero no se sienta satisfecho. Vuelva mañana y si puede comer más, coma más. ¿Por qué? Porque esto no es algo que para pasar el rato o algo que para que hicimos esto, aquello, no. Es atentamente, allí, siempre, siempre. Y en una ocasión, bueno, me ha pasado ya varias veces que hay personas que se me han acercado y me han preguntado, mira, yo veo que tú siempre estás estudiando la Biblia. O yo veo que tú siempre estás con eso de la teología, que tú siempre estás estudiando, que tú siempre estás preocupado por esa área. ¿Es que tú quieres ser pastor? Me dicen. Yo, bueno, yo siempre digo, bueno, la Biblia enseña que el que anhela pastorado que quiere una cosa buena. Pero lo que yo sí te puedo decir, yo no sé si yo llegué a ser o no ser un pastor, pero lo que yo sí puedo decirte es que yo necesito vivir de esa manera, porque así nos ha llamado Dios a vivir. Y no solamente a que pastor o anciano, cada creyente tiene el compromiso de conocer a su Señor a través de su palabra. Eso no es que los pastores, porque enseñan, no, también el que no enseña tiene que vivir como tal. Y en una ocasión decía alguien que siempre debíamos salir a predicar y si era necesario que usáramos palabras. ¿Cómo así? Que tu vida es tu primer testimonio. Cómo tú te conduces es tu primer testimonio. Cómo está tu conciencia habla mucho de cuál es el tipo de relación que tú tienes con tu Dios. Entonces eso es 1A para nosotros. Segundo, la conciencia puede ser mal enseñada.
Hay una conciencia que puede ser mal enseñada, o cauterizarse o apagarse por repetidos pecados una vez tras otra. Perdemos la sensibilidad de conciencia. ¿Por qué? Porque ya tú te acostumbraste a vivir en un sistema de pecado, una vida que si tú eres creyente y tú andas en ese pecado, ¿verdad? Reincidente siempre, probablemente tu conciencia está cauterizada, ya está insensible, o probablemente tú no eres creyente. Quizás tú te has engañado a ti mismo por varios periodos de tiempo, creyendo que tú eres una cosa que tú no eres. Entonces tienes que arrepentirte. Tienes que venir en arrepentimiento y fe al Señor. Yo no creo en la teoría del cristiano carnal. Mucha gente la enseña. Aún hermanos en la fe la enseñan. Yo tenía un manual, yo tengo un manual de enseñar a los jóvenes el bautismo y tiene un capítulo que habla del cristiano carnal. Y yo dije, vamos a obviar esa parte. Yo no creo en el cristiano carnal. Yo no creo que una persona tomada por el Espíritu Santo quiera vivir de manera desorganizada. Eso para mí es un impío. Quien quiere enseñar esa doctrina no la considero muy saludable por la razón de que podría convertirse en la excusa de mucha gente que te diga, mira, yo estoy salvo, lo que soy es carnal. No, y no un carnal mexicano, sino un carnal que comete hechos incorrectos, ¿verdad? Y que vive de esa manera, ¿verdad? Vive así y dice que yo soy carnal, ¿verdad? Y todos deben entender eso, ¿verdad? Que no, eso no está correcto, ¿verdad? Cuando estamos mal y eso es un mal indicador. Por eso Pablo cuando habla a los Efesios también le dice, mira, tienes que dejar todas esas cosas que tú antes hacías. El que hurtaba ya no hurte más, el que hace esto deja aquello, vaya cambiando, cambie. ¿Por qué? Porque si tú no cambias, tú persistes en esa manera, cuando yo te miro, en lugar de verte en la luz de Cristo, yo te veo en la tiniebla del diablo. O sea, tú pareces más un impío. Entonces tienes que separarte de ese estilo de vida. ¿Tú sabes por qué? Porque por estas cosas desciende la ira de Dios sobre los impíos, por ese estilo de vida, por esa forma de ser, porque han abrazado los principios del mundo y han negociado su conciencia. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, nuestra conciencia puede ser mal enseñada. ¿Cómo así mal enseñada? Bueno, a veces aprendemos cosas mal, a veces creemos que una cosa no es pecado y realmente sí lo es. Entonces uno tiene que siempre enseñar su conciencia con la palabra de Dios y no con la lógica humana, no con el pensamiento humano, sino que, ¿verdad? Yo no puedo adaptar la Biblia a mí, sino yo debo adaptarme a la Biblia. Yo no puedo pretender que Cristo va a impactar mi vida bajo mi término, sino que mi vida debe ser impactada bajo los términos de Él, los de Él. Entonces, el pecado habitual, ¿verdad? O lo que sería esa aceptación de lo que es el pecado, cómo se vive en pecado, puede endurecernos tanto que ya nosotros tenemos una voz de conciencia callada y pecamos sin ningún remordimiento. Ya te da igual, ¿verdad? Ya no te parece nada. Y por otro lado, si nuestra conciencia nos convence de que algo es ilegal o pecaminoso, aunque en realidad no lo sea, igualmente está mal, porque la Biblia enseña que está mal actuar en contra de la conciencia de nosotros. Pablo nos enseña que cualquier cosa que no provenga de fe es pecado. Romanos 14:23 lo dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado, pero no lo hace porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que si hay una cosita que hasta tú pasar por un sitio y quedarte mirando para allá, vamos a decir que tú mirar un lugar no tiene ningún pecado, pero cuando tu conciencia te dice que esa mirada que tú estás haciendo para ese lugar quizás no es conveniente, es porque está mal, ya no sigas mirando, ya no lo sigas haciendo porque la conciencia te va a ir advirtiendo. Entonces, dicho todo esto, amados hermanos, y finalmente, actuar en contra de la conciencia no nos tranquiliza ni tampoco está bien. Y algo con lo que quisiera dejarles esta noche es con 3 puntos que resumen todo lo que hemos dicho. Lo número 1 sería que la conciencia tuya y mía es una buena guía, siempre y cuando está cautiva por la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una conciencia que está dirigida por esa palabra, olvídate que vamos a ir por un buen camino. Y número 2, la conciencia es una voz moral dentro de nosotros que nos acusa o nos excusa de nuestras acciones. Como dice el versículo acá, dice, muchas veces te defiende, muchas veces te acusa, porque tu misma conciencia te dice a ti cuando tú vas mal y cuando tú vas bien. Y finalmente, es pecado actuar en contra de la conciencia, como enseña Tito capítulo 1, versículo 15, donde dice que todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ojalá que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos atraiga a la luz de su palabra, a la luz de su verdad, y podamos nosotros andar conforme a esa palabra y que nosotros podamos tener una mente cautivada por la conciencia, por la palabra de Dios, perdón, una conciencia cautivada por la palabra de Dios.
Oramos una vez más. Señor, gracias por estos hermanos aquí y por tu presencia en medio nuestro y por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de estar usando tu palabra, Señor. Hoy nos paramos, Señor, delante de tu presencia, todos y cada uno de nosotros. Lo bueno de todo esto, Señor, es que tú nos conoces y tú conoces nuestro corazón y tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, aun cuando nosotros te la pedimos. Pero también tu palabra nos confronta arduamente cuando nos dice que nosotros pedimos cosas y no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Probablemente, Señor, estamos pidiendo algo que no necesitamos. Probablemente yo oro por salud, probablemente yo oro por un mejor trabajo, por una mejor oportunidad, porque pase esto o aquello, pero probablemente lo que tengo que pedir es que tu palabra venga a mi vida de manera seria. Y probablemente sabemos, Señor, que puede ser este el caso que esté pasando. Y sabemos, Señor, que también tu palabra nos da una ecuación perfecta que dice buscar primeramente el reino y las demás cosas serán añadidas. Quizá muchas de las cosas de las que carecemos o muchas de las necesidades que tenemos son fruto de no vivir conforme a tu palabra. Así que instruyenos en esta noche, Señor, y que tu palabra no caiga en el vacío, Señor. Nos has dado el compromiso de seguir esta palabra a todos y cada uno de nosotros, Señor. Por eso te suplicamos que nos guíes en tu verdad. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.